Pues iniciamos, no la predicación, la enseñanza. Dice la Escritura que el pueblo de Dios es llevado cautivo, es destruido, perece, porque le falta conocimiento. Siempre he dicho que la predicación es para los de afuera. A los de afuera hay que predicarles. A los de adentro hay que instruirles. Vamos a iniciar con esa enseñanza que tiene que ver con una situación que hoy en día impera en el pueblo de Dios. Vamos a la Escritura, al libro de Isaías, capítulo 26, versículo 9. Para abreviar un poco de tiempo, escúchenme. Dice de la siguiente manera: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Cómo dice? Madrugaré a buscarte. Repito, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Henos aquí, amado Señor Padre. Henos aquí, amado Señor Hijo Jesús. Henos aquí, amado Señor Espíritu Santo. Reunidos en tu nombre, Señor, para darte honra y gloria, pero también para recibir tu palabra. Hoy, Señor, nuestro ruego, nuestra súplica, Dios, es que abras el entendimiento, los ojos, los oídos, el corazón, que quites vendas, Señor, de tu pueblo. Porque ciertamente, como escrito está, tu pueblo perece, tu pueblo es destruido, tu pueblo es llevado cautivo, porque le falta conocimiento. Que esta palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que sea prosperada en aquello para lo que tú la has de enviar, Señor, para que esa semilla fructifique al 100%, Señor. Gracias, Dios. Anoche pensaba, o más bien desde ayer, pensaba en una palabra que Dios nos dijo hace tiempo. Tengo días y días preguntándole a Dios, Señor, ¿qué quieres que enseñe? Y escúchenme bien, ¿qué quieres que enseñe? ¿Qué le quieres decir a tu pueblo? ¿Qué quieres enseñar tú a tus hijos? Hoy en día se habla mucho de predicar, ¿no? Los bromistas, los botaneros dicen priedicar. Pero, ¿qué hay de la enseñanza? Hoy en día hay un caudal de predicadores, de predicadoras
como lo hemos dicho, lo hemos visto a través de las redes sociales, a través de conocer gente personalmente, de escuchar gente, algunos buenos, algunos no tan buenos, algunos con mucha unción, algunos con poca, etcétera, algunos de plano sin nada. Pero ¿qué dice la Escritura? Que la enseñanza es ¿para quién? Para el sabio. La enseñanza es para el sabio. Y esto que hoy escucharemos no es una predicación, tampoco es una piedricación, es enseñanza de la palabra. ¿Por qué? Porque está escrito, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. La palabra que Dios me daba en estos días, anoche, Él me recordaba eso que nos dijo hace tiempo, que quizá ustedes recuerden. Alguna vez nos dijo, las grandezas que provienen de mí nacen de las cosas pequeñas que mis hijos desprecian. ¿Recuerdan eso, hermanos? Amén. Las grandezas que provienen de mí nacen de las cosas pequeñas que mis hijos desprecian. Cosas, y si Él lo dijo, es porque es cierto. Como son ¿qué? La oración, el ayuno, la santificación, la consagración, la reverencia, el respeto, el temor, el temblor. ¿No está escrito que vengamos a su presencia con temor y con temblor? ¿Que vengamos a su presencia con reverencia? Hablando de reflexiones, hay una reflexión que recuerdo hace tiempo compartimos. ¿Cómo invocas el nombre de Dios? Y es la pregunta que yo te puedo hacer hoy en este momento. ¿Cómo invocas la presencia de Dios? ¿Tú cómo la invocas? Hermano, hermana, quienes me estén viendo, ¿cómo invocan la presencia de Dios? ¿Con temor? ¿Con temblor? ¿Con reverencia? Hoy día ya es muy común la irreverencia, la falta de temor, no se diga la falta de temblor. Ustedes me podrían decir, tengo que temblar ante la presencia de Dios. Déjame decirte una cosa, en la antigüedad la gente temía tanto a Dios que entraban con una total ¿qué? Reverencia, con temor, con temblor. Para quienes no saben o los que sí lo saben, les recuerdo algo. Los sacerdotes, cuando entraban a la presencia del Señor a ministrar, el sumo sacerdote, ¿cómo entraba? Tenía que entrar santo, puro. Le amarraban una campanita y un hilo, ¿verdad? De manera que si ese hombre no entraba puro al lugar santísimo,
lo tenían que sacar arrastrando, porque moría. Si Dios nos juzgara como juzgaba a los antiguos, ¿habría cristianos? Esas cosas como Dios nos dijo, cosas pequeñas, no para Él, sino para nosotros, por la actitud que nosotros asumimos hacia Dios y hacia su obra, hacia lo que Él representa, las vemos como pequeñas. Oración, ayuno, consagración, reverencia, temor, temblor, etc. Casi nada, ¿verdad? Casi nada. Él te pregunta hoy, ¿qué tan dispuesto estás a pagar el precio? No solo a dar el precio. Malaquías 1, del 6 al 14, nos enseña algo muy importante en lo cual el pueblo en la antigüedad había caído. Y hoy día vemos que eso se repite dentro del pueblo de Dios. Cuando el Señor reprende a los sacerdotes y les dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ustedes me pueden decir, pero eso se lo dijo a los sacerdotes. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. Así que tú eres un rey, tú eres una reina, tú eres un sacerdote, allí donde estés. Si un día Cristo llegó a tu vida y tú le abriste tu corazón, en el momento en que Dios te aceptó como su hijo, en ese momento Él te hizo su sacerdote. Hombre, mujer, quien seas. Dice que fuimos hechos ministros del nuevo pacto. Así que no hay escapatoria. Esto Dios se lo está diciendo a su pueblo. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Dicen que ofrecieron sobre mi altar pan inmundo. Y dijeron, ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto, dice el Señor de los ejércitos? ¿Quién también hay de ustedes que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor, Yahweh de los ejércitos.
y ustedes lo han profanado cuando dicen, inmunda es la mesa de Yahweh, y cuando dicen que su alimento es despreciable, han dicho además, oh, qué fastidio es esto. ¿Cuánta gente hoy día, cuántos hijos o hijas de Dios han dicho eso? Oh, qué fastidio es esto. Otra vez a la reunión. Ah, es que siempre es lo mismo. Y me despreciaron, dice Yahweh de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaron ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de su mano? Dice el Señor. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Yahweh lo dañado, dice. Porque yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Es grande el precio que Dios demanda, ¿verdad? Dios no quiere migajas. Dios no quiere limosnas. Dios quiere lo mejor de ti. Ciertamente, como les dije al principio, el pueblo de Dios perece. El pueblo de Dios hoy en día es llevado cautivo. El pueblo de Dios hoy en día es destruido porque le falta conocimiento. Es una realidad que la iglesia actual, tan carente de santidad, tan carente de reverencia, tan carente de respeto, tan carente de consagración, una iglesia moderna, ¿cierto? Es una iglesia moderna, pero más que iglesia moderna, es una iglesia que va a la moda. Al fin dicen por ahí, de la moda, ¿qué? Hermano, lo que te acomoda. De la moda, lo que te acomoda. Y hoy en día la iglesia actual se ha acomodado a la moda. No entraré en tema del lenguaje, no entraré en el tema de la ropa, de la vestimenta, no entraré en esos temas porque, como decimos aquí en México, es harina de otro costal. Son temas que en su momento se tocarán conforme a la Escritura. Y algo que les aclaro, todo lo que aquí se enseña está en la Escritura. Siempre he dicho que un texto sin contexto es un buen pretexto. Recuerden eso, un texto sin contexto, ¿qué? Es un buen pretexto. La iglesia actual se apacienta a sí misma. ¿Sabían eso? ¿Y saben por qué? Porque no quieren ni aceptan el gobierno del Altísimo. Jeremías 5, del 23 al 31, nos habla de eso. Habla de cómo es que Dios, al escudriñar a su pueblo, dijo, en mi pueblo han sido hallados impíos. Impíos. Habla de los profetas que profetizaban de sí mismos,
habla de los sacerdotes que gobernaban por mano de los profetas. Pero lo más terrible es cuando dice, y mi pueblo así lo quiso. Mi pueblo así lo quiso. Y es una vergüenza que hoy en día no solamente los ministros, no solo los sacerdotes, no solo la gente que recibió una responsabilidad de parte de Dios, y déjenme decirles por qué hablo de responsabilidad. Porque mucha gente anhela dones, mucha gente anhela ministerios, talentos, porque buscan notoriedad. Como hemos dicho en otras ocasiones, se autonombran como, hermano Leo, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, discípulos. ¿Cierto? Pero sabe una cosa, recibir un don, un ministerio de parte de Dios, no es algo que nos deba envanecer, porque es una responsabilidad, una gran responsabilidad. Algún día a un pastor le dije, hermano, ¿ves esa pequeña que va corriendo? Sí, hermano. ¿Ves toda esa gente que está ahí esperando? Sí, hermano. Bueno, pues Dios te demandará la sangre, demandará de tu cabeza la sangre de todas y cada una de esas personas que están ahí. Curiosamente, cuando subió al altar, una de las cosas que hizo fue burlarse de lo que yo le dije. Porque mucha gente está envanecida, mucha gente está ensoberbecida con su título rimbombante. Quiero decirles una cosa, no importa quién eres o quién crees que seas. Si tus hechos no concuerdan con tus dichos, estás frito. Estás frito o frita, si es que eres mujer. Porque déjame decirte que lo que tú tienes es un problema con Dios. Porque estás haciendo mal uso de lo que Dios te responsabilizó. Leía ayer algo que me llamó mucho la atención. Una reflexión que encontré ahí en el Face. Dice así: aquel o aquella que tienen el evangelio por negocio. Y escuchen bien, me hizo pensar, aquellos que tienen el evangelio por negocio, ya tienen asegurado el infierno por ganancia. Se lo repito, aquellos que tienen el evangelio por negocio, bendito sea Dios que en el pueblo de Dios no hay de esos, ¿verdad? No hay de esos, ¿o sí? ¿O de esas? Aquellos que tienen el evangelio por negocio o como negocio, ya tienen el infierno como ganancia.
Les dije hace rato, es evidente que el pueblo de hoy carece de muchas cosas. ¿Y sabe por qué carece de muchas cosas? Cuando la palabra de Dios habla de que le falta conocimiento, al pueblo le falta conocimiento. Y ustedes me pueden decir que eso fue dicho en el Antiguo Testamento. Pues yo te digo que el Antiguo Testamento es figura, es tipo del Nuevo Testamento. Y basta mirar, basta recorrer nuestra mirada por lo que está sucediendo hoy día en las iglesias. Y digo iglesias, aunque les diré algo, no creo que Dios esté muy contento de llamarle iglesia a lo que se ve hoy. Mucha gente ora a Dios. Yo he escuchado por años gente que oran a Dios y le dicen, ven Señor Jesús, ven por tu pueblo. Si supieran lo que están diciendo. Si el pueblo de Dios pudiera entender realmente y reconociera el estado espiritual en que está actualmente ante los ojos de Dios, lo último que desearían y lo último que pedirían es que Cristo viniera por su pueblo. Porque el pueblo de Dios, la iglesia, no está preparada para recibir al amado. No lo está. Hoy en día el evangelio se ha convertido en un gran negocio. Y está escrito. Una de las señales, precisamente, una de las señales que la Escritura nos da antes de que Jesús venga por su pueblo es precisamente el comercio grosero, el comercio grotesco que se haría con su palabra. Es obsceno. Y escúchenme bien, es obsceno lo que hacen con la palabra de Dios. ¿Cómo es que se hace, como dice la Escritura, mercadería con la palabra de Dios? Mercadería. Yo lo llamaría grotesco, obsceno, grosero. Hoy día, lo que es la política y la fe se han convertido en los dos negocios más lucrativos que existen sobre la faz de la tierra. Hay mucha gente que predica. Hay mucha gente que enseña, sí. No digo todos. Supongo que hay excepciones. Es como cuando Elías se quejó con el Señor. Cuando el Señor le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Señor, a tus profetas han dado muerte y solo he quedado yo. Solo he quedado yo, hermano Leo, ¿cierto? Le dijo Elías a su Dios. Y Dios le dijo, no. Me he reservado 7,000.
7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, ni han inclinado su cerviz ante el hombre. Hoy yo creo, estoy firmemente convencido que en medio de este caos, de este comercio, de esta mercadería sucia que muchos han hecho y hacen con la palabra, hay gente que es fiel. Gente que sabe lo que es andar con guaraches descalzos, hambrientos por predicar la palabra del Señor. Gente que prefiere, como Pablo, no manchar su gloria, sirviéndole a Dios con corazón sencillo. Gente que vive por fe, no de la feria de los hermanos, porque han entendido que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Que Dios tiene cuidado de sus hijos. Que Dios cuida de la obra de sus manos. Muchos tienen conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿cuántos tienen esa revelación que los han convertido en hombres y mujeres de Dios? Que no piensan en lo material, sino en lo espiritual. ¿Tu hermano, hermana, en qué piensas? ¿En lo espiritual o en lo carnal? ¿Y sabe por qué? Porque en la mayoría de hijos o hijas de Dios, su palabra aún no se ha hecho real en su vida. Su palabra aún no se ha hecho real en sus vidas. Conocen la palabra. Y estoy hablando de ministros, lo que sean o que crean que son. Estoy hablando de almas. Solo tienen conocimiento, pero la palabra de Dios no se ha hecho real en sus vidas, tan así que han convertido el evangelio en un gran negocio, en un gran mercado. Tienen los sentidos espirituales apagados. ¿Sabían que así como tenemos sentidos físicos, también tenemos sentidos espirituales? ¿Cierto? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sentidos físicos tenemos? 5. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Me puede decir uno? ¿O lo de esos 5? Tacto. Olfato. Gusto. Oído. Vista. Pero ¿sabían que también tenemos esos sentidos espirituales? ¿Se oye raro? Pero sí. Y asombrosamente, más que esos 5 sentidos espirituales, hay muchos más.
la mente espiritual. ¿No habla de la mente espiritual? El instinto espiritual. ¿Qué otro sentido espiritual me pueden decir ustedes? La memoria espiritual. ¿Otro? La perspectiva espiritual. Perspectiva suena raro, ¿verdad? Pero está escrito. Mis pensamientos, ¿qué? No son sus pensamientos. Mis caminos no son sus caminos. ¿Tan así? Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver con perspectiva? Pues es eso. La manera como nosotros vemos las cosas, las pensamos, las creemos, las queremos. No es la manera como Dios lo hace. Se le llama perspectiva, ¿no? La visión de Dios es diferente a la nuestra. Y así podríamos enumerar una serie de sentidos espirituales que nosotros tenemos. Porque cuando Dios nos llama, dice que Él nos despoja del viejo hombre. Él nos despoja, ¿qué? Del viejo hombre. El que está viciado conforme a los deseos del mundo. El viejo hombre. La escritura dice el viejo yo. Pero dice que Él nos reviste de su naturaleza. Usa la palabra naturaleza, aunque yo podría ir un poco más allá de su naturaleza, que creo que hasta en eso es una traducción errónea, porque Dios no es natural. Fíjense bien, por lógica, la lógica es un sentido espiritual. Dios no es natural, pero en fin, ahí los que tradujeron ahí dicen su naturaleza divina. ¿Sabe qué? El término correcto sería, o es su esencia, o su sensibilidad. Su esencia es lo que Él es. ¿Cómo es Él? ¿Quién es Él? Y su sensibilidad es lo que Él siente, como Él siente. Es muy diferente, ¿verdad? Ya estás aprendiendo. Tal vez mucho de esto no lo aceptes, precisamente porque al pueblo de Dios le falta conocimiento. Por eso Jesús dijo algo bien importante. Él dijo, escudriñen las escrituras, escudriñenlas, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque hasta para eso el pueblo es perezoso, flojo para leer, para estudiar, mucho más para escudriñar. Muchos van a la reunión y solo se quedan con lo que les dice el que predicó. El que predicó, fíjese bien. No el que enseñó. Repito, el evangelio se predica a los de afuera. Y tú, ministro, que me estás viendo y escuchando ahora, grábate eso. Deja de predicarle a la iglesia. Deja de predicarle a la iglesia. El Señor te dijo, haz discípulos. Y hacer un discípulo significa que el maestro prepara maestros.
Y todos y cada uno de los que nos decimos hijos o hijas de Dios, fuimos llamados para ser instruidos. Pablo se lo dijo a los hermanos. Ustedes debiendo ser ya maestros, ¿cierto? Ustedes debiendo ser ya maestros. Todavía tienen necesidad de que se les enseñe, de que se les alimente con la leche espiritual. ¿Saben cuál es el problema? Que no hemos aprendido a ser intolerantes a la leche espiritual adulterada. ¿Cuántos de los que me están viendo y oyendo son intolerantes a la lactosa? Es decir, a todo lo que es leche y lo que se deriva de la leche. Intolerantes. Toman leche, comen queso, etc. Y se enferman del estómago. Yo soy de esos. A mí las leches me sueltan el estómago. Porque soy intolerante a la lactosa. ¿Sabe algo, hermana, hermano? En el pueblo de Dios es necesario que seamos intolerantes a la leche espiritual adulterada. Y hoy día, en el pueblo, se le da a las ovejas mucha leche espiritual adulterada. Y mucha gente que va a la reunión se queda solo con eso, con lo que escuchó allí. Porque no les gusta leer, porque no les gusta estudiar la Escritura, no les gusta escudriñar la Escritura. Es fácil recibir y recibir y comer y comer y comer. Irse a casa y, como dice la Escritura, ponernos lustrosos. ¿Sabe qué significa eso? Rollizos, gordos. Lustroso significa que algo está tan brillante. No sé si se haya dado cuenta, pero a veces cuando nos salen las lonjitas o la pancita, brilla nuestra piel de lo estiradita que la tenemos. Se pusieron lustrosos, dice el Señor. Y sobrepasaron los hechos del malo. ¿Eres de los que se conforman con lo que escuchas nada más? ¿O eres de los que escudriñan la Escritura hasta que Dios te revela su palabra? Porque es un hecho. Santiago le dijo a los hermanos, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios. Hace unos días un hermano mandó una publicación y dice, tengo 1000 dudas, ¿alguien quiere una? Y le contesté, lo que quieras de Dios, anhélalo. Y le escribí ahí, Santiago, donde habla de la fe, donde dice acerca de pedir sabiduría. Y eso no está limitado para los ministros, es para ti. Es para ti. Pero como los creyentes de hoy tienen los sentidos espirituales apagados, los tienen dormidos, y peor aún,
tienen sus sentidos espirituales muertos. Muertos. Asombroso. ¿Está entendiendo por qué? La Escritura dice que el pueblo de Dios es llevado cautivo. ¿Es qué? Llevado cautivo. Pero dice que perece. Perecer es morir. Pero dice, es que destruido. El pueblo de Dios es destruido. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento. ¿Sabe por qué pasa eso? Y ese es el tema que estaremos tratando en estas enseñanzas, porque son temas de suma importancia para la vida del creyente. Son temas necesarísimos para los hijos de Dios, para que el pueblo ya no siga siendo llevado cautivo, ya no siga siendo destruido, ya no siga pereciendo por falta de conocimiento. Habrá quien me diga, porque yo sé, siempre hay detractores que todo cuestionan, todo discuten. Porque si alguien se levanta o levanta la voz en contra de lo que enseñan o predican sus ministros, inmediatamente agarran la Biblia y a dar de bibliazos. Son temas que se tienen que tratar minuciosamente, porque allí está el meollo, allí está el corazón, la vida del creyente. ¿Me explico? Son cosas que si usted no está practicando, entonces usted tiene un problema en su vida espiritual. Cuando se habla de los sentidos espirituales, cuando se habla de que los sentidos espirituales están apagados, o están dormidos, o están muertos, hay una razón. Y es tan cierto esto que hoy me atrevo a decir que el estado actual del pueblo de Dios deriva de su falta de comunión con Dios. El pueblo de hoy, el que se autodenomina cristiano, no tiene comunión con Dios. Y ustedes pueden decirme, ¿y cómo se atreve a decir eso? ¿Acaso nos conoce a cada uno de nosotros? No. ¿Pero qué dice la Escritura? Hablando del Señor Jesús. ¿Por sus frutos qué? Se conocerán. ¿Qué fruto está dando el pueblo de Dios hoy? Díganme. ¿Qué fruto está dando hoy? ¿Escondidos? Como decíamos la semana anterior,
tienen más miedo de contagiarse de coronavirus que temor a Dios. Están allí, como les dije, como ratas en su ratonera, escondiditos. Los grandes hombres de Dios ungidos de poder están esperando que pase la pandemia para salir y hacer campañas de sanidad y de milagros. Da risa, da risa, da risa. Están escondidos ahí esperando que pase esto para empezar a organizar sus campañas de milagros, de sanidades. Es una vergüenza. Imagínense si nuestro Señor Jesús, hermana Ludín, se hubiera escondido con una plaguita que anduviera por ahí, esperando que pasara para salir a hacer sus milagros. Pero sí decimos que tenemos la imagen de Cristo. ¿Cuál imagen? Bola de sinvergüenzas que han convertido el evangelio en un negocio. ¿Y sabe qué? Todo esto por falta de comunión con Dios. Falta de comunión con Dios. Y estoy entrando en tema apenas. Le estoy planteando la situación general, como dicen por ahí, a grosso modo. Porque es necesario concientizarnos de que el estado en que se encuentra el pueblo de Dios hoy es pésimo. Pésimo. Tengo casi 40 años conociendo el Evangelio. Casi 40 años que Dios me llamó. Y desde un principio, el hombre que Dios usó para llevarme a sus pies, me sacó a las calles, me sacó a tocar puertas, me llevaba a los mercados, a los tianguis, a predicar su palabra. Yo no sabía. Iba aterrorizado, pero él me llevaba. Era un hombre rudo. Era del equipo de los rudos técnicos. No se andaba por las ramas el hermano. Déjenme decirles una cosa. Durante esos 36, 38 años, desde que Dios me llamó, Dios me ha llevado junto con mi tribu por años a predicar en los mercados, en los camiones, en los hospitales. Somos comerciantes, vendemos en la vía pública. Hemos visto pasar miles de personas, cientos cada día. Y sabe una cosa, en todos esos años solamente he visto a una persona predicando en la calle. Estábamos congregándonos en un grupo pues grande. Yo conocí al que es pastor de ahí.
desde jóvenes. Y él decía, nosotros somos una iglesia light. Y lo decía en el altar, ¿eh? Nosotros somos una iglesia light. Nosotros no andamos predicando en las calles. Eso era antes. Nosotros organizamos eventos, desayunos, traemos artistas. Así ganamos almas para Cristo. ¡Qué vergüenza! ¿Sabían ustedes que Jesús nunca estuvo encerrado en 4 paredes? ¿Cierto, hermanos? Amén. Jesús nunca estuvo encerrado en 4 paredes. Nuestro Jesús era callejero. Él andaba en las calles predicando su palabra, la palabra que su Padre le encomendó. Él no estaba como la mayoría de ustedes están ahorita, encerrados en 4 paredes, muy cómodos, disfrutando del pretexto del coronavirus. Porque ahora tienen el pretexto perfecto para no hacer lo que Dios les mandó a hacer o nos mandó a hacer. Y todo esto por falta de comunión con Dios. Grábeselo bien. La falta de comunión con Dios ha hecho de la iglesia, ha hecho del pueblo de Dios un pueblo, una iglesia tibia, si no es que fría. Por eso es que me atrevo a decir que la iglesia de hoy se apacienta a sí misma porque no quieren ni aceptan el gobierno del Altísimo. No lo desean. Están muy cómodos con lo que les enseñan sus ministros. Y repito, puede haber por ahí unos 7,000. Pero yo no hablaría por todos. Es evidente por los frutos que hoy en día se ven del pueblo de Dios, que este pueblo no tiene comunión con Dios. Van a la reunión, cantan, adoran, danzan, tienen cargos en el grupo, pero en sus vidas privadas, en su intimidad, ustedes no tienen comunión con Dios. Muchos no tienen intimidad con Dios. Por eso es que la mayoría de creyentes están fríos o tibios. ¿Mas qué dice la palabra del Señor? En Apocalipsis 3, del 14 al 22, léanlo. Apocalipsis 3, del 14 al 22, dice: conozco tus obras, no eres ni frío ni eres caliente. Dice, eres tibio. Pero hay una gran maldición que el Señor dice: yo a los tibios, ¿qué? Los vomito de mi boca. ¿Alguna vez el Señor nos dijo eso?
tibios. Y yo a los tibios los vomito de mi boca. Ay, carambas. Uy. Es para temer. Sería un poco complicado explicarles por qué digo, Dios nos dijo. Aunque por ahí digan que los que decimos Dios nos dijo. Pero en fin, precisamente es parte del fruto, o es fruto o consecuencia de no tener comunión con Dios. En el 86, Dios habló a través de un hombre llamado David Wilkerson. Usted puede meterse a internet a buscar datos acerca de este hombre, un hombre de Dios, David Wilkerson, acuérdese. Una de las profecías más grandes que Dios habló a través de ese hombre fue esta situación, la que está imperando hoy. Dijo que vendría una gran plaga sobre el mundo entero. Y esto lo dijo en el 86. Hace 30 y cuántos años, casi 40 años que lo dijo. El hermano profetizó que todos los negocios se cerrarían. El hermano profetizó, por ejemplo, que Nueva York sería azotada cruelmente con esa plaga. Vean las noticias. Se está cumpliendo. ¿Cierto, hermano? Pero algo que el hermano habló, inspirado por Dios, fue que la razón por la cual esa plaga vendría no era por el mundo. Porque como les dije la semana anterior, el mundo está pereciendo por su propio pecado. El mundo ya está muerto en sus delitos y pecados. Esta plaga vino por causa del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios no está haciendo su trabajo. Porque el pueblo de Dios está tibio, está frío o está dormido. O muerto también en sus delitos y en sus pecados. Y hablando de pecado, Sodoma y Gomorra habitan en medio de su pueblo. El hermano habló acerca de que Dios enviaría esto para despertar a su pueblo. Y es asombroso, ¿eh? Cómo hoy día gente que no oraba, ya empezaron a orar. ¿Cierto, hermano? Amén. Gente que no buscaba a Dios, ya empiezan a buscar a Dios. Aún incrédulos están entregando sus vidas al Señor por el miedo a morir. Nosotros vendemos frente a una clínica y ahí vemos cada cosa. La gente con sus bozales, bueno, tapabocas, para que no se ofenda. Porque bozal, pues nomás los burros, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Hay gente que lleva hasta caretas, de esas que se usan para soldar o esmerilar. Hay un pánico colectivo en la gente
que mucha gente está volteando sus ojos a Dios. Yo no estoy de acuerdo con que la gente esté encerradita en sus casas, y me refiero a los cristianos. Dicen, son órdenes de nuestras autoridades. Bueno, yo tengo que comer, tengo que trabajar. Si no trabajo me muero de hambre. Si no me mata el coronavirus, me mata el hambre. ¿No, hermano? Y así mucha gente les están dejando sin trabajo. Si no los mata el bicho, los mata el hambre. Habemos gente que necesitamos ciertos medicamentos por enfermedades que son muy costosas y no tenemos servicios médicos, tenemos que trabajar. Pero hay gente que no. Aunque sea la mitad, pero tienen sus suelditos. Tienen de qué vivir. Y muchos creyentes están tan encerrados en sus casas por el pánico que no quieren ni que les dé el aire. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué hoy día ya no suceden milagros? Ya no suceden prodigios. Ya no suceden portentos, o al menos no como sucedían antes. ¿Por qué? Hermano, ¿podrías dar una opinión conforme a la Escritura? Por falta de fe, porque no creen, o porque han perdido el objetivo, la perspectiva de Dios. Porque han dejado el camino angosto. Por eso por el ancho. Porque hoy no solamente los mundanos van por el camino ancho, muchos creyentes van por ese camino también, por el camino ancho. No solamente los creyentes van por el camino ancho. Hay mucho creyente que también va caminando junto con los mundanos por el camino ancho. Compartiendo la palabra, hablamos ayer que el reino de Dios no consiste en palabras. ¿Qué dice? Sino en poder. ¿No dice así? Segunda a los Corintios 4:20 dice así. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. La pregunta que surge aquí es esta: ¿dónde están esos testimonios del poder de Dios en nuestras vidas? ¿Dónde están? Hoy en día en la mayoría de congregaciones están tan programadas sus reuniones, tanto tiempo de alabanza, tanto tiempo de predicación. Ya no es como antes, que se dedicaba un tiempo para testificar de lo que Dios hacía en sus hijos y aún en los que no eran sus hijos. Si tú eres una de esas congregaciones, estás en una de esas congregaciones donde todavía se testifican de los milagros que el Altísimo Dios hace con su pueblo, entonces estás en el lugar correcto. Tanto caudal de palabra, ¿verdad?
que hay hoy en día, como les dije al principio. Pero la pregunta que surge es, ¿cuánta demostración de poder de Dios hay en esa palabra? En el libro de los Hechos nos enseña que cuando los discípulos, fíjense bien, los discípulos, no dice que los apóstoles, que los pastores, que los profetas, que los maestros, dice los discípulos. Es decir, un discípulo es aquel o aquella que imita a su maestro. ¿Cierto, hermanos? Ese es un discípulo. Uno que no reclama títulos, ni presume, ni se ufana, ni se para el cuello, como decimos aquí en México, se paran el cuello. Si pudieran entender esos vanidosos, que esos títulos les quedan grandes. Es un zapato demasiado grande para muchos. Yo prefiero que Dios me diga, mi hijo, hijo mío, y no que me pongan título. No soy ni pastor, ni soy maestro, ni soy profeta, ni soy apóstol, ni soy evangelista. Solo soy su hijo. Hago lo que Él me mandó a hacer. A veces ni eso hago. Soy un siervo inútil. Él dice que soy un siervo inútil. Solo hago lo que Dios me mandó a hacer. Pero dice que Dios respaldaba la palabra que sus hijos, que los discípulos predicaban. Dios la respaldaba ¿con qué? Milagros. Con milagros, con señales, con prodigios, con maravillas, con señales. Y cuando la gente oía la palabra, escuchen bien, la gente oía. Primero oía. ¿Qué hacía la gente cuando escuchaban la fama de Jesús? Oían. Pero después, ¿qué? Veían. Y el Evangelio actúa así. La palabra de Dios es así. La obra de Dios es así. Nosotros hablamos la palabra. Y escúchenme bien. Nosotros hablamos la palabra y Dios la confirma con su poder que viene de lo alto. ¿De qué nos sirve la vana palabrería? ¿De qué te sirve ser teólogo? Decir que sabes mucho. Pablo se despojó de toda su teología. Pablo se despojó de todo lo que sabía, de todo lo que conocía. Y él iba, hablaba la palabra y Dios lo respaldaba. ¿Y saben por qué? Porque hombres como él, que no dudo que existan hoy en día, porque debe haberlos,
Pero obviamente no son personas que el resto del pueblo quiera mucho, porque son personas que hablan la palabra como es. Y Dios respalda la palabra con señales y prodigios. Y dice la Escritura que cuando la gente que oía la palabra y después veía los milagros, ¿qué sucedía, hermano? Creían. ¿Cierto, hermana? Creían al ver las obras que Dios hacía. Hoy día, bla, 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 pero no se ve nada. La gente mundana ha preguntado, ¿y dónde están los cristianos? ¿Dónde están los cristianos? Cuando deberían estar haciendo acto de presencia, predicando, hablándole a la gente. Es fácil estar ahora sentado cómodamente en un silloncito, con la panza allá al aire, con el pubis levantado, indolentes como los borrachos cuando están totalmente ebrios, con la panza inflada. Cómodamente en sus casitas, dando cátedras de algo que no ha sido hecho real en sus vidas. Solo conocimiento. No hay revelación de Dios en sus vidas, para empezar. Por eso ya no hay milagros. Y el hermano Wilkerson dijo algo importante, que el propósito de Dios de esto era para despertar al pueblo que no oraba. Y dijo, después de que esto pase, vendrá un gran avivamiento. ¿Me escucha? Vendrá un gran avivamiento. Y yo espero que así sea. Yo espero que de esto salga algo bueno. Y está escrito que a los que le aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas, ¿qué? Obran para bien. Algo bueno debe salir de esto. Pablo le dijo a los hermanos, de cierto oigo que entre ustedes hay divisiones, y en parte lo creo, dice, porque es necesario que esto acontezca. ¿Para qué? Para que sean manifestados entre ustedes los que son aprobados. Es necesario que pasen cosas así para que sean manifestados entre nosotros los que son aprobados por Dios. Eso significa que esto es un examen para el pueblo. Y déjenme decirle algo. Lamentable y vergonzosamente estamos reprobados. ¡Reprobados! Búsquelo ahí en la concordancia. Es necesario que esto acontezca para que sean manifestados entre nosotros los que son aprobados.
¿Sabían ustedes que el oro, la plata, tiene que ser purificada en el crisol? Dice la Escritura que aún 7 veces tiene que ser derretido, tiene que ser hervido y se le tiene que quitar toda la escoria al metal. Si usted mete 1 kilo de plata o de oro en el crisol y lo purifica 7 veces, es decir, le quita la escoria hasta que queda dice la Escritura, entresaca lo precioso de lo vil. Solo le queda un pedacito de metal. Pero ¿sabe cuán valioso es ese pedacito de metal? Vale mucho. Y hoy día el Señor está visitando a su pueblo para depurarlo, para quitar la escoria. Hay mucha escoria dentro del pueblo de Dios. Mucha escoria. Porque Dios quiere entresacar lo precioso de lo vil. Hace años, un hermano americano, un misionero me dijo, de eso hace casi 30 años que me lo dijo. Dijo, hermano, en Estados Unidos y en muchos de los países de allá, dijo, hubo un gran avivamiento que nosotros apagamos. ¿Y sabe algo? Me dijo, ahora Dios está enviándonos a muchos misioneros de muchos países aquí a México y a otros países de aquí de Latinoamérica, porque pareciera que Dios se trajo el avivamiento de allá para acá. Y dijo, ojalá ustedes no apaguen ese avivamiento. ¿Y sabe qué? Sí lo apagamos. En aquellos tiempos yo recuerdo que cuando yo empecé en el camino de Dios, me tocó ver cosas asombrosas, resurrecciones de muertos, sanidades, gente que tenía miembros podridos, aguzanados, sanaban. Ya casi no se ve eso. Y todo porque el pueblo de Dios le falta comunión con Él. Al pueblo de Dios le falta comunión con Él. Si Dios nos permite, la próxima semana empezaremos a hablar de esto. Esto fue una introducción, solo una introducción. Porque lo que viene es lo bueno. Lo que Dios espera de ti y de ti y de ti. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Y pídele a Dios que despierte los sentidos espirituales en ti. Pídele a Dios que te dé voluntad, escucha, voluntad, que te dé hambre y sed de Dios, que te dé anhelo y deseo por Él. Pero también pídele
que te dé pasión por Él. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. Porque esa palabra hoy discernió, Señor, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Porque no hay cosa creada que esté oculta ante ella. Yo te doy gracias por cada alma que escuche esta enseñanza, Señor. Para que tú, bendito Dios, incrustes y selles y le des permanencia a tu palabra, Señor, en el espíritu humano con tu presencia y tu poder. Que no vuelva a ti vacía, Señor. Prospérala, Dios de gloria, en todas y cada una de las cosas para lo que tú le enviaste hoy. Que esta palabra sea plasmada, Señor, en el espíritu humano de tal manera que como un tatuaje, Señor, quede indeleble, imborrable, Dios, y sea puesta por obra. Gracias, amado Padre. Gracias, amado Hijo. Gracias, amado Espíritu. Toda la gloria, toda la honra son tuyas, Señor. Nos inclinamos ante ti porque tú eres nuestro Rey. Rey de reyes y Señor de señores. En reverencia a ti, Señor. Amén. Shalom. Dios les bendiga.